Camila despertó con una sonrisa. Era su aniversario número 5 con Sebastián, y aunque llevaban una temporada complicada, más silencios que palabras, más excusas que abrazos, ella se aferraba a la esperanza de que ese día marcaría un nuevo comienzo. Había preparado una cena sencilla en su departamento, con velas y su pasta favorita. Tenía puesta una blusa celeste que él le había regalado en su cumpleaños y ese perfume suave que decía amar. Pero las 8 pasaron. Luego las 9. Y el celular seguía sin sonar. A las 10 de la noche, Camila llamó. «Estoy ocupado, Camila», contestó la voz de Sebastián, seca, sin intención de esconder su fastidio. «Es nuestro aniversario». «Lo sé, lo siento. Surgió algo con la empresa». «¿Hablamos mañana, sí?» Y colgó. Camila se quedó allí, frente a la mesa servida, con la vela a punto de apagarse y el corazón tambaleando. Ya no podía negar lo evidente. Algo se había roto. Los días siguientes fueron una cadena de señales que antes no había querido ver. Mensajes sin responder. Excusas que sonaban iguales. Cambios en su comportamiento, en su mirada, en su tacto. Hasta que una tarde cualquiera, la verdad estalló. Lo vio de la mano con otra mujer. Alta, elegante, segura. Caminaban por la calle como si el mundo fuera suyo. Y cuando él notó la presencia de Camila, solo bajó la mirada, sin detenerse. No hubo explicaciones. Ni siquiera una mentira. Lo nuestro ya no funcionaba, le dijo días después, cuando por fin aceptó verla en persona. Ella me impulsa, me entiende. Es lo que necesito ahora. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y yo? ¿Todo lo que compartimos? No quiero que lo tomes personal, simplemente, ella es mejor para mí. Mejor. Esa palabra la persiguió durante noches enteras. Camila no gritó. No lloró frente a él. Solo se levantó de la silla y se fue. Y esa misma noche, entre lágrimas, entendió que su vida no iba a terminar allí. Iba a empezar de nuevo. No para demostrarle nada a él, sino para recordar quién era antes de amarlo tanto que se olvidó de sí misma. Camila no sabía cómo sonaba el silencio. Hasta que volvió a casa esa noche. El departamento, antes compartido, ahora parecía más grande. Más frío. Más ajeno. Las fotos seguían en los marcos. Los libros que Sebastián había dejado estaban aún alineados, con ese orden meticuloso que tanto le gustaba. La taza de cerámica azul seguía en la cocina. Y su cepillo de dientes todavía estaba en el baño. Camila se quedó de pie en medio de la sala, sin saber si llorar o gritar. Al final no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente, se sentó. En el suelo. Y por primera vez en semanas, no se contuvo. Las lágrimas llegaron en oleadas. No solo por la traición, sino por todo lo que había permitido. Recordó todas las veces que había minimizado lo que sentía. Las veces que defendió a Sebastián frente a sus amigas cuando le decían que se veía distante. Las veces que pensó que debía esforzarse más, ser más comprensiva, más flexible. Recordó las veces que se cayó, por miedo a parecer demasiado intensa. Y también, las veces que soñó con un futuro que solo ella construía en su cabeza mientras él, ya lo planeaba con otra. Y fue ahí, entre sollozos, que llegó la primera decisión. No iba a dejarse hundir. No esta vez. Al día siguiente, se presentó en la oficina sin maquillaje, con ojeras marcadas y el cabello atado de cualquier manera. Pero con una nueva determinación en los ojos. Camila trabajaba en una agencia de diseño y marketing. Siempre había sido meticulosa, cumplidora, pero invisible. La típica chica buena que todos saludaban con un «¿cómo estás?», sin esperar una verdadera respuesta. Ese día, no le importó nada de eso. Tomó un café. Se sentó. Y se puso a trabajar como si su vida dependiera de ello. Quizá, en cierta forma, lo hacía. Fue al final de la jornada cuando Alejandro apareció por primera vez. Había sido recién contratado como diseñador senior. Alto, delgado, con ese aire despreocupado y una chaqueta de cuero que parecía demasiado informal para la oficina, pero que a él, curiosamente, le quedaba bien. Camila, ¿cierto?
Preguntó al pasar junto a su escritorio. Ella levantó la vista. Sí, ¿y tú eres? Alejandro. Pero todos me dicen Alex. Soy nuevo. Aunque ya lo sabes. Me han mirado como bicho raro todo el día, bromeó con una media sonrisa. Camila esbozó un gesto amable, aunque su cabeza estaba en otro sitio. Mucho gusto, respondió sin más. Alejandro notó algo en sus ojos. Esa especie de brillo apagado que no encajaba con su voz tranquila. Sé que no nos conocemos, pero, si alguna vez necesitas huir un rato del caos, me gusta esconderme en la azotea, añadió, señalando con la cabeza hacia arriba. Y sin esperar respuesta, se fue. Esa noche, Camila llegó a casa y lo primero que hizo fue quitar todas las fotos. Guardarlas en una caja. Empacar la taza azul. Y tirar el cepillo de dientes a la basura. Luego se duchó. Lenta. Como si lavarse fuera un acto de renacimiento. Y antes de dormir, abrió una libreta nueva. Había sido un regalo de cumpleaños de su hermana, que aún no había usado. Escribió en la primera página. Me dijeron que el dolor pasaba con el tiempo. Pero no dijeron que, a veces, primero tenía que romperme por completo. Hoy, empiezo a recoger los pedazos. Los días pasaron. Camila dejó de esperarlo. De justificarlo. Y comenzó a reconstruir sus rutinas. Redecoró su departamento con pequeños cambios, nuevas cortinas, una planta en la entrada, un espejo distinto en el baño. Nada grande. Pero suficiente para que empezara a sentirse suyo de nuevo. En la oficina, seguía siendo discreta, pero más presente. Más atenta. Más ella. Y de vez en cuando, al subir a la azotea a tomar aire, encontraba a Alejandro allí. Con sus audífonos, su cuaderno de bocetos, y una sonrisa fácil. ¿Huyendo del mundo otra vez? Le decía él cada vez que la veía. Solo tomándome un respiro, respondía Camila. Y en esos momentos, sin que lo notara, su risa comenzaba a regresar. Pequeña. Frágil. Pero real. Un viernes por la tarde, mientras salía de la oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de Sebastián. ¿Podemos hablar? Sé que fue horrible lo que hice, pero necesito explicarte. Camila lo leyó, y por primera vez, no sintió nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni nostalgia. Solo un pensamiento claro. Ahora sé quién soy sin ti. Y me gusta. No respondió. Apagó el celular. Y al mirar hacia la calle, vio a Alejandro esperándola en la acera con 2 cafés en la mano. ¿Te apetece caminar un rato? Sí, respondió Camila, con una sonrisa que no necesitaba fingir. Y así, sin grandes declaraciones, sin promesas vacías. Comenzó algo nuevo. No con prisa. No por necesidad. Sino desde una elección. La suya. El parque estaba casi vacío. Camila sostenía el café caliente entre las manos mientras caminaba al lado de Alejandro. Era otoño y las hojas caían como si también ellas supieran que había ciclos que debían cerrarse para dar paso a otros. No eres muy habladora, comentó él, mirando de reojo mientras pateaba una piedra. ¿Y tú eres siempre tan directo? Sí. Lo intento. Me ahorro malentendidos, respondió con media sonrisa. Camila sonrió también. Pequeño, pero sincero. Hacía tiempo que no se sentía tan cómoda sin tener que hablar demasiado. ¿Y qué te trajo a la agencia? Preguntó ella, rompiendo el silencio. Una mala decisión, un jefe tóxico y la necesidad de empezar de nuevo. Se encogió de hombros. Supongo que todos venimos de alguna ruina. Camila lo miró más de cerca. Había una herida vieja detrás de ese humor irónico. Y aunque no dijo nada, supo que lo entendía. ¿Y tú? Preguntó él de pronto. ¿Por qué a veces tus ojos parecen estar a kilómetros de aquí? Camila dudó. No solía abrirse con desconocidos. Pero Alejandro tenía ese tono de voz que no juzgaba. Que no presionaba. Solo ofrecía escucha. Terminé una relación, larga. Dolorosa. De esas que te desarman y luego te obligan a reconstruirte desde cero. Él asintió.
Entonces estamos en la misma reconstrucción, pero con diferentes ruinas. Ambos se rieron. Y fue entonces cuando ella pensó, por primera vez, que tal vez, no estaba tan sola en su proceso como había creído. En las semanas siguientes, los encuentros en la azotea se volvieron rutina. No hablaban siempre. A veces solo compartían el silencio, cada uno con su café, su cuaderno o su nube mental. Pero poco a poco, Alejandro comenzó a mostrar su versión más real. Era el tipo de persona que te sorprendía cuando menos lo esperabas, podía estar haciendo bromas sobre jefes inútiles y, al minuto siguiente, citar a Cortázar o contar alguna historia de su abuela. Camila lo escuchaba sin apuro. Y sin saber cómo, empezó a reír más. A dormir mejor. A vestirse diferente, no para agradar a otros, sino para mirarse al espejo y reconocerse. Un día, mientras trabajaban juntos en una presentación para un cliente, él la miró con atención. «Eres buena en esto, ¿sabes? Deberías hablar más en las reuniones». «No todos nacimos para destacar», dijo ella, encogiéndose un poco. «No, pero algunos se esconden por miedo a brillar», respondió él, sin dudar. Camila lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿Siempre dices lo que piensas?» «Cuando veo que alguien se subestima, sí». Camila bajó la mirada, un poco abrumada. «A veces me cuesta creer en mí». «Entonces déjame creerte yo, hasta que tú puedas hacerlo también», dijo Alejandro, con esa mezcla de ternura y franqueza que la desarmaba. No hubo nada romántico en su tono. Solo un respeto profundo. Un cuidado real. Y ese fue el primer momento en el que Camila sintió que alguien la veía completa, sin intentar cambiarla. Una noche, al llegar a casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Era una invitación a un evento de Sebastián. Una gala benéfica en la que él y su nueva pareja, la famosa arquitecta Rebeca Fuentes, serían los anfitriones. Camila sostuvo el papel entre los dedos. ¿Provocación? ¿Crueldad? ¿Simple descuido? No importaba. Lo que importaba era que ya no sentía esa punzada en el pecho. Ni rabia. Ni tristeza. Solo una certeza. Ya no pertenezco a ese mundo. Dejó el sobre la mesa y marcó un número. Alex. ¿Sí? ¿Tienes planes esta noche? Solo mi sofá y una pizza congelada. ¿Te parece si cambiamos eso por una cena y una caminata? ¿Caminata con conversación profunda incluida? Exacto. Entonces me apunto, respondió él, y ella notó la sonrisa en su voz. Esa noche, caminaron más de lo habitual. Por calles tranquilas. Bajo faroles tenues. Y entre palabras y silencios, Camila entendió algo. Que no todo nuevo comienzo viene con fuegos artificiales. A veces, simplemente llega en forma de alguien que no quiere salvarte, sino acompañarte mientras te salvas tú sola. Camila estaba terminando de revisar una campaña cuando su celular vibró sobre el escritorio. Era un número desconocido. Respondió sin pensar mucho. «Hola. Cami, soy yo». La voz, aunque conocida, le resultó lejana. Ajena. «Sebastián». «No deberías llamarme», respondió, sin un atisbo de duda en el tono. «Lo sé. Pero tenía que intentarlo. Necesito verte. No puedo dejar las cosas así». Camila se quedó en silencio unos segundos, sopesando no tanto si quería, sino si debía escucharle. «Dijiste que no éramos compatibles. Que ella era mejor para ti». «Me equivoqué. No es mi problema. Solo, escúchame, ¿sí? Solo una vez». Ella colgó. Sin un gramo de culpa. Esa noche, lo pensó. No porque le quedaran sentimientos por Sebastián, sino porque el cierre de algunas heridas no llegaba con un portazo, sino con una conversación clara. Así que al día siguiente, le escribió. «Mañana, a las 6. En la cafetería de la calle 9. Solo para que cierres lo que tengas que decir. No te confundas». Sebastián respondió casi de inmediato. «Gracias. No sabes cuánto significa». Pero Camila sí lo sabía. Significaba que, por primera vez, era ella quien decidía cuándo y cómo. El encuentro fue breve.
Sebastián estaba visiblemente nervioso. Ya no tenía esa seguridad que solía vestir como una corbata cara. Parecía más pequeño. Más inseguro. No dejo de pensar en ti, dijo apenas se sentaron. Sé que lo arruiné. Que fui un idiota. Pero me di cuenta de que contigo todo era real. Camila no respondió enseguida. Lo miró. Escuchó. Pero ya no lo sentía cerca. Lo real, Sebastián, no se desecha por una fantasía. No se reemplaza. No se humilla. Ella y yo, no funcionamos. No es lo que esperaba. Y ahora vienes buscando consuelo, respondió ella, sin levantar la voz. Pero yo no soy un lugar al que se vuelve cuando te das cuenta de que te equivocaste. Soy un lugar al que se cuida para no tener que perder. Él bajó la mirada. No hay nada que puedas decirme. Sí. Que te deseo lo mejor. Y que, sinceramente, espero que un día entiendas lo que es amar sin ego. Pero yo ya no soy esa mujer. La que te esperaba. La que callaba. La que te justificaba. Ya no. Se levantó, dejó el café intacto y se fue. Y mientras caminaba por la acera, no pudo evitar sonreír. No de burla. Sino de paz. Había cerrado un ciclo. Y lo había hecho de frente. Esa misma noche, recibió un mensaje inesperado. Era de Alejandro. ¿Te apetece una escapada de fin de semana? Nada raro. Naturaleza, aire fresco, sin drama. Solo eso. Camila dudó. No porque no quisiera, sino porque no recordaba la última vez que se permitió hacer algo solo por disfrutar. Respondió. Sí. Creo que me vendrá bien. Y esa decisión, pequeña en apariencia, marcó el inicio de algo más profundo. El viaje fue improvisado. Una cabaña modesta a las afueras, en medio de un bosque sereno y un lago cristalino. Sin señal. Sin distracciones. Solo ellos dos, unas botas de senderismo y conversaciones largas bajo las estrellas. Durante una caminata, Alejandro se detuvo y la miró con atención. ¿Sabes? A veces me cuesta entender cómo alguien pudo soltar lo que tú eres. Camila bajó la vista, algo incómoda. No soy nada especial, Alex. Sí lo eres. Pero no porque seas perfecta. Lo eres porque has aprendido a no dejar que el dolor te vuelva dura. Y eso, no todos lo logran. Camila se sintió expuesta, pero no vulnerable. Tú también arrastras cosas, ¿verdad? Claro. Pero contigo, no siento que tenga que esconderlas. Se miraron en silencio. No hubo beso. No hubo confesión apresurada. Solo una conexión que crecía lenta, pero firme. Y que no necesitaba ser nombrada para ser real. De vuelta en casa, Camila volvió a su rutina con una claridad distinta. Ya no pensaba en lo que perdió. Pensaba en todo lo que estaba ganando. En lo mucho que había crecido. Y en lo bien que se sentía no necesitar a nadie para estar completa, pero aún así, elegir compartir el camino con alguien que la respeta. Una tarde, al llegar al trabajo, su jefa la llamó a la oficina. Camila, hemos estado observando tu desempeño. Y queremos ofrecerte la coordinación de un nuevo proyecto. Liderazgo, responsabilidad. ¿Qué dices? Camila, por primera vez, no dudó. Acepto. Estoy lista. Y lo estaba. Más que nunca. Camila entró al ascensor con una carpeta en la mano y una determinación nueva en la mirada. Era lunes. Pero no cualquier lunes. Ese día lideraría su primera reunión como coordinadora de proyecto. Su nombre estaba al frente del equipo, su visión era la guía. Y aunque el corazón le latía con fuerza, no había miedo en su pulso, había energía. La sala de reuniones estaba llena. Algunos compañeros, los mismos que durante años apenas la habían notado, ahora la miraban con cierta mezcla de expectativa y recelo. Buenos días a todos, comenzó. Sé que estamos iniciando algo nuevo, y eso puede ser incómodo. Pero también es una oportunidad. Vamos a trabajar como un equipo. No habrá espacio para egos, pero sí para ideas. Las primeras reacciones fueron tibias. Pero al avanzar en la presentación,
los rostros comenzaron a cambiar. Camila sabía lo que hacía. Y más importante aún, sabía que lo sabía. Al salir de la sala, Alejandro la esperaba en el pasillo. ¿Cómo fue?, preguntó. Me temblaron las piernas, pero nadie lo notó. Entonces ya estás a mitad de camino al éxito. Camila rió. Gracias por creer en mí. No es fe ciega. Es observación, respondió él con una mirada cómplice. Y en ese momento, sin necesidad de palabras románticas, se sintió sostenida. Pero no todo el mundo estaba contento con su ascenso. Lucía, una compañera antigua y astuta, había aspirado al mismo puesto. Aunque no lo dijo abiertamente, su mirada envenenada y sus comentarios sutiles comenzaban a tensar el ambiente. «Qué bien te salió la reunión», le dijo una tarde, con una sonrisa forzada. «Se nota que tienes apoyo en las alturas. O tal vez, en otros pasillos». Camila no cayó en la provocación. «Mi trabajo habla por mí, Lucía. Y si tienes alguna inquietud, podemos hablarlo con el equipo». Lucía forzó otra sonrisa y se marchó. Camila cerró los ojos. Respiró hondo. Ya no era la mujer que callaba ante las insinuaciones. Ahora sabía poner límites. Mientras tanto, Sebastián seguía intentando regresar a su vida. Le enviaba mensajes cada tanto. Algunos disfrazados de preocupación. Otros, claramente impulsivos. Pero todos ignorados. Hasta que un día, apareció frente a la oficina. Esperándola con un ramo de flores y una cara de arrepentimiento que solo causó incomodidad. «Camila, por favor, solo un minuto». «No deberías estar aquí», dijo ella, cortante. «No es tu lugar». «Ya no lo es. Estoy dispuesto a luchar por ti». «No necesito que luches. Necesito que te vayas». Alejandro apareció a unos metros, observando la escena sin intervenir. Sebastián lo miró. Y entendió. ¿Él?, preguntó con amargura. Él no necesita compararse contigo. No viene con promesas vacías, ni flores a destiempo. Él solo está presente. Sebastián bajó la mirada, por primera vez completamente derrotado. Y se fue. Esa noche, Camila y Alejandro compartieron una cena en su departamento. La conversación fluía, como siempre. Entre bromas, historias de la infancia, sueños absurdos y recuerdos de canciones mal cantadas. Hasta que el silencio los envolvió. No incómodo, sino íntimo. Alejandro la miró. Y esta vez, sí hubo un beso. Lento. Sincero. Sin urgencia. Camila no lo evitó. Porque ya no era la mujer que temía comenzar de nuevo. Era la mujer que había aprendido que el amor no debía doler para ser verdadero. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro mantenía su actitud serena, pero ahora había algo distinto en su mirada. Como si ya no supiera si seguir en el mismo ritmo. Camila lo notaba, pero no lo presionaba. Ambos tenían cicatrices. Ambos estaban aprendiendo a no repetir errores. «¿Esto, qué significa para ti?», preguntó él una tarde, mientras caminaban juntos. Camila lo pensó. «Significa que me gusta estar contigo. Que no me haces sentir menos. Que no me haces dudar de quién soy. Y que no quiero apresurar nada, pero tampoco temerle». Él asintió, con una leve sonrisa. «Entonces, vamos despacio». «Pero vamos». Y así, Camila continuó reconstruyéndose. Profesionalmente. Emocionalmente. Con cada decisión, con cada límite, con cada paso que daba lejos de lo que alguna vez la hizo sentir pequeña. Y sin saberlo, comenzaba a inspirar a otros. A sus compañeras de trabajo. A su hermana menor, que la miraba con nuevos ojos. Y a sí misma, cada vez que se reflejaba en el espejo. Ya no era solo una mujer que sobrevivió a una traición. Era una mujer que se había elegido a sí misma. El sonido del proyector llenaba la sala como un zumbido constante. Camila observaba los rostros de su equipo mientras pasaban las diapositivas de la nueva campaña. Era ambiciosa, compleja y con un cliente exigente detrás. Pero ella ya no temía los retos, ahora los veía como oportunidades de demostrar, y demostrarse, de lo que era capaz.
Esto es un paso grande para todos, dijo al final. Vamos a trabajar con una marca internacional. Seremos observados, sí, pero también respetados si hacemos las cosas bien. No quiero presión, quiero compromiso. Al salir de la sala, una parte de ella sonrió con orgullo. No por vanidad, sino porque estaba saboreando algo que antes le parecía lejano, el respeto ganado con esfuerzo. Alejandro la esperaba en la azotea del edificio. Sentado en una esquina, con su café habitual y un cuaderno en las piernas. Te vi desde lejos, dijo él sin levantar la vista. Tenías esa mirada de, nada me detiene. Me estoy acostumbrando a esa sensación, respondió ella, dejando su bolso a un lado. ¿Y tú? ¿A qué te estás acostumbrando últimamente? Él cerró el cuaderno. A pensar menos y sentir más. No es tan fácil como parece. Camila lo miró. Había algo en él, una especie de vulnerabilidad latente, que ella intuía desde el inicio. Pero no preguntó. Sabía que las personas muestran sus heridas solo cuando se sienten realmente seguras. No tienes que darme todas tus respuestas hoy, Alex, dijo ella suavemente. Solo camina conmigo, a mi ritmo. Alejandro asintió. Y en su mirada había algo más que gratitud, había respeto. Esa misma semana, el escándalo estalló. Camila estaba revisando unos informes cuando su teléfono no paraba de vibrar. Notificaciones, mensajes, capturas de pantalla. Sebastián era tendencia en redes sociales. No por su trabajo. No por alguna nueva alianza millonaria. Sino por un vídeo. Una discusión grabada sin que él lo supiera, en la que insultaba a un socio durante una reunión, mientras hablaba abiertamente de haber utilizado relaciones personales para avanzar en sus negocios. Incluida, por supuesto, su relación con Camila. Las palabras eran duras. Cínicas. Frías. Ella fue una inversión. Siempre lo fue. Inteligente, sí, pero ingenua. Como muchas. Cuando me dejó, fue un golpe, pero también un alivio. Nunca entendió cómo funciona este mundo. Camila sintió una punzada en el pecho al escucharlo. No era por dolor. Era rabia contenida. No por ella. Sino por todas las veces que se creyó menos por culpa de palabras así. Lucía, sí, la misma compañera que una vez la había menospreciado, se acercó con un café y lo dejó sobre su escritorio. Vi el vídeo. Solo quería decirte que, estás manejando esto con mucha dignidad. Camila levantó la vista. Esa era una disculpa encubierta. Y lo valoró más de lo que pensó que lo haría. Gracias, Lucía. La reacción pública no se hizo esperar. Las redes no tuvieron piedad con Sebastián. Su empresa emitió un comunicado. Su imagen quedó manchada. Rebeca, su pareja, anunció el fin de su relación a través de un post seco y contundente. Y él, desapareció del radar. Camila no sintió alegría por su caída. Sintió justicia. Y alivio. Porque el silencio con el que ella había enfrentado su ruptura no fue cobardía, sino elegancia. Y ahora, la verdad hablaba por sí sola. Esa noche, Alejandro la invitó a cenar a un lugar pequeño, casi escondido. No hablaron de Sebastián. Hablaron de libros, de comida, de viajes que aún no hacían, de cosas triviales y profundas. Pero en un momento, cuando ella guardaba silencio mirando la ventana, él la tomó de la mano. Sé que no necesitas que nadie te salve. Pero quiero que sepas que puedes descansar conmigo si algún día te cansas de ser tan fuerte. Camila sintió algo en el pecho que no era tristeza, ni emoción. Era paz. Gracias. Por no intentar rescatarme, pero sí acompañarme. Y ese fue el primer momento en que supo que el amor no debía ser una montaña rusa. Podía ser también un lugar estable. Seguro. Real. En los días siguientes, Camila fue contactada por una fundación que promovía el liderazgo femenino en el entorno laboral. Habían seguido su caso. Su historia. Querían que diera una charla. Que contara su experiencia. No soy nadie especial, dijo ella por teléfono, intentando bajarle el perfil. Justamente por eso, le respondieron. Porque eres como muchas. Y muchas necesitan oírte.
Aceptó. No por ego, sino porque sabía lo que podía significar su voz para otras. Y así, mientras el mundo parecía girar más rápido, Camila se sentía firme por dentro. Había perdido cosas. Sí. Pero había ganado algo que no estaba dispuesta a soltar jamás. Su poder. Su dignidad. Su libertad de elegir. Y ahora que había aprendido a sostenerse sola, podía mirar el amor, con Alejandro, o con quien sea que la vida pusiera en su camino, no como un salvavidas, sino como un compañero de viaje. Camila caminó hacia el escenario con los latidos golpeándole el pecho. La sala del auditorio estaba repleta. Más de 100 personas aguardaban en silencio. Mujeres jóvenes, adultas, profesionales, estudiantes. Algunas con miradas curiosas. Otras, con ojos que hablaban de cansancio, de batallas invisibles. Y allí estaba ella. Sin un título rimbombante, sin galardones, pero con una historia real. Una que merecía ser contada. Tomó el micrófono con firmeza. Buenas tardes. Soy Camila. Y durante mucho tiempo creí que para tener éxito debía encajar. Ser la pareja perfecta, la profesional impecable, la mujer silenciosa. Se detuvo. Respiró. Hasta que entendí que encajar en lo que otros esperan de ti es una forma lenta de desaparecer. Las palabras fluyeron como nunca antes. No leyó discursos. No recitó frases de autoayuda. Habló de cómo fue utilizada, traicionada, subestimada. De cómo dejó que el miedo tomara decisiones por ella. De cómo un día, al verse en el espejo, decidió recuperar su reflejo. Y reconstruirse. No como alguien sin errores, sino como alguien que aprendió de ellos. Cuando terminó, hubo un instante de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Algunas mujeres se acercaron con lágrimas. Otras, con abrazos. Varias con historias que querían compartir, como si por fin se sintieran vistas. Y en ese momento, Camila supo que valió la pena cada cicatriz. Esa noche, Alejandro la esperaba afuera del auditorio. ¿Sabes lo difícil que es encontrar estacionamiento en este lugar? Bromeó. Ella rió. ¿Viniste? Claro. ¿Cómo iba a perderme a la mujer más valiente que conozco en acción? Camila se sonrojó, pero bajó la mirada. No me siento valiente. A veces me siento aún rota. Alejandro le sostuvo la mano. Las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que siguen caminando con él encima. Camila levantó la vista. Él la miraba sin prisas. ¿Y tú? Preguntó ella, ¿qué haces cuando tienes miedo? Busco tu voz. Me calma, dijo él, sin pestañear. Y en ese instante, no hicieron falta más confesiones. Solo un abrazo. Largo. Real. De esos que no prometen nada, pero lo dicen todo. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y entusiasmo. A raíz de la charla, Camila fue invitada a participar en un documental sobre mujeres líderes en sectores masculinizados. También la contactaron para una entrevista en una revista digital. Pero mientras su nombre crecía en algunos círculos, no todos celebraban su ascenso. Lucía, siempre al acecho, comenzó a cuestionar decisiones del equipo. Pequeños comentarios que pretendían minar la confianza de Camila. Tal vez necesitas más experiencia en estos formatos internacionales, le dijo una mañana frente al grupo. No todos se adaptan al ritmo de empresas globales. Camila no reaccionó con dureza. Solo se acercó, mirándola directamente a los ojos. Agradezco tu preocupación, Lucía. Pero mi capacidad no depende de tu validación. Y siguió adelante. Porque ahora sabía quién era. Una noche, mientras cenaban en casa de Alejandro, él puso sobre la mesa algo inesperado. Hay algo que debo decirte, comenzó, nervioso. No es fácil. Camila lo miró atenta. Hace un tiempo me diagnosticaron ansiedad clínica. Lo llevo con terapia y medicación. Lo tengo controlado, pero es parte de mí. Camila no dijo nada al principio. No por juicio, sino porque entendía lo que significaba abrirse de esa manera. Gracias por confiarme eso, respondió finalmente. No te hace débil.
Te hace humano. Alejandro suspiró con alivio. Había temido el rechazo. Pero encontró comprensión. Prométeme algo, dijo ella después. Que si alguna vez sientes que estás cayendo, me lo digas. No para que yo te salve, sino para que no te sientas solo. Él asintió, emocionado. Y en esa noche, sin que ninguno lo dijera en voz alta, entendieron que lo que estaban construyendo era más fuerte de lo que creían. Mientras tanto, Sebastián intentaba volver al ruedo. Había reaparecido en redes, lanzando un curso online de liderazgo auténtico, intentando vender una imagen de renovación. Pero pocos compraban su discurso. Los comentarios eran duros. La gente no olvida con facilidad las máscaras rotas. Y Camila, desde lejos, observaba todo como quien ve llover desde una casa con techo sólido. No con desprecio, sino con la certeza de que ese ya no era su mundo. Ahora, con una historia real que inspiraba a otros, con una carrera en ascenso y un amor que no necesitaba etiquetas apresuradas, Camila se descubría tranquila. Y por primera vez, no sentía que le faltaba nada. Estaba completa. Y eso, para ella, era el mayor triunfo. El correo llegó a las 10:37 de la mañana. Camila estaba revisando un informe cuando notó la notificación parpadeando en la esquina de la pantalla. Al principio pensó que sería uno más entre tantos. Pero al leer el remitente, su estómago dio un vuelco. Fundación Impulso Global, convocatoria internacional. Su primera reacción fue incredulidad. La organización más influyente en proyectos de liderazgo femenino en Latinoamérica la estaba invitando a formar parte de su comité principal. Era una propuesta profesional de alto perfil, con impacto real, visibilidad internacional y un cambio de ciudad. La oferta incluía traslado, alojamiento y un contrato de 1 año en otro país. Camila dejó de leer. El mundo se volvió un leve murmullo a su alrededor. Aquello que alguna vez soñó, aquello que ni siquiera se había atrevido a desear por completo, ahora estaba sobre la mesa. Pero con ello venían decisiones. Renuncias. Y dudas. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó Alejandro esa tarde, después de que ella le compartiera la noticia. Camila lo miró, midiendo cada palabra. Una parte de mí quiere decir que sí ahora mismo, pero otra parte teme perder todo lo que ha construido aquí. Alejandro no respondió enseguida. Jugó con la cucharilla de su café, pensativo. ¿Y si no perdieras nada? ¿Y si solo cambiaras de escenario? ¿Y tú? Preguntó ella con un hilo de voz. ¿Qué lugar tendrías tú en ese nuevo escenario? Él levantó la mirada, sincero. Camila, no puedo prometerte seguirte a donde vayas. Tengo mis procesos, mis batallas, y aún no sé si estoy listo para dejar todo atrás. Pero tampoco quiero ser una razón para que te detengas. Camila asintió. Sus ojos brillaban, pero no por tristeza, sino por respeto. Gracias por no ponerme una cadena disfrazada de amor. Alejandro tomó su mano. La sostuvo con firmeza. No quiero ser tu jaula, Camila. Quiero ser tu nido. Y si vuelas, espero que recuerdes que aquí también hay un lugar al que puedes volver. Esa noche, Camila caminó sola por el parque donde solía refugiarse después del trabajo, mucho antes de convertirse en la mujer fuerte que era ahora. Recordó los primeros días tras su ruptura con Sebastián. La sensación de vacío, de humillación, de haberlo perdido todo. Y sin embargo, ahí estaba. Con una propuesta laboral de impacto global, con una voz que inspiraba a cientos y con una relación que, aunque incierta, estaba hecha de verdad. Ya no era la mujer que tenía miedo de los cambios. Ahora le temía más a traicionarse a sí misma. Días después, la noticia del escándalo de Sebastián seguía dando vueltas en algunos círculos, aunque cada vez con menos fuerza. Las redes sociales tenían memoria corta, pero algunos medios no. Un reportaje de fondo expuso no solo sus comentarios desafortunados, sino también prácticas dudosas en la administración de sus empresas. Inversiones opacas, relaciones públicas compradas, y proyectos sociales fingidos. Las máscaras no solo habían caído, estaban siendo pisoteadas. Camila lo vio desde su escritorio. Ya no sentía ni rabia ni justicia. Sentía lástima. Por él.
Por la versión de sí misma que alguna vez lo amó. Ya no eres parte de mi historia. Solo un pie de página, susurró. El día de la respuesta llegó. La oferta de la Fundación Impulso tenía una fecha límite. Camila se encerró en su oficina y escribió un correo. Lo leyó 3 veces. Sintió una mezcla de vértigo y euforia, y lo envió. Aceptado. Su vida estaba a punto de cambiar. Otra vez. Pero ahora, por decisión propia. Esa noche, se encontró con Alejandro en su lugar habitual. Él ya sabía. No necesitaban explicaciones largas. «¿Te vas?», dijo él, mirándola como quien observa algo valioso por última vez. «¿Cuándo?». «En un mes». Alejandro asintió. Se hizo un silencio largo. «¿Y esto, nosotros?», preguntó él, sin dramatismos. «No lo sé. Pero no quiero cerrarlo como si fuera un final. Quiero que sea una pausa con posibilidad de regreso. Si la vida nos lo permite». Él sonrió, dolido pero sereno. «Entonces dejemos que el tiempo diga. Pero prométeme algo, no dejes de brillar, aunque estés lejos». Camila lo abrazó. Fuerte. Como si su cuerpo supiera que era un momento que marcaría un antes y un después. «Lo prometo. Pero recuerda, tú fuiste parte de ese brillo». Los últimos días en la ciudad fueron una mezcla de despedidas, empacadas y emociones encontradas. Camila dio una última charla en su empresa. Recibió abrazos sinceros, elogios, lágrimas. Incluso Lucía, con quien había tenido tantos roces, se acercó al final. «No siempre te entendí», admitió. «Pero fuiste una inspiración. Y eso no lo olvido». Camila sonrió. «Todos estamos en construcción, Lucía». «Gracias por decirlo». Cuando subió al avión, miró por la ventanilla y cerró los ojos. El pasado ya no dolía. El presente era suyo. Y el futuro, un mapa en blanco esperando ser trazado con pasos firmes. Ella ya no era la mujer que un hombre quiso controlar. Era la mujer que eligió su libertad, aunque eso significara dejar atrás cosas que también amaba. Y al otro lado del mundo, le esperaba una nueva historia por escribir. París no era como Camila lo había imaginado. No era solo la ciudad del amor o las luces. Era una ciudad rápida, exigente, donde la belleza y el caos caminaban de la mano por las mismas calles empedradas. El primer mes pasó como un vendaval. Nuevas rutinas, nuevos rostros, un idioma que aún tropezaba en su boca, y una soledad elegante, pero punzante. Sin embargo, Camila no se rendía. Se aferraba a la certeza de que estar allí era resultado de su esfuerzo, de su coraje, de su elección. Su rol en la Fundación Impulso era más complejo de lo que imaginó, proyectos que cruzaban fronteras, reuniones interminables, decisiones que afectaban a comunidades enteras. Pero cada jornada, por agotadora que fuera, la hacía sentir viva. En el fondo, sabía que estaba creciendo. Por dentro y por fuera. Una tarde gris, mientras caminaba por el río Sena con su bufanda ajustada al cuello, su móvil vibró con una notificación que no esperaba. Un mensaje de Valeria, una antigua colega de su empresa en la ciudad de origen. «¿Supiste lo de Alejandro?». Camila sintió un vuelco en el estómago. No respondía a mensajes con frecuencia, pero esa línea le apretó el pecho. «¿Qué pasó?». Minutos después, Valeria le envió un artículo de prensa local. Lo abrió con manos temblorosas. Joven empresario sufre accidente de tráfico tras jornada laboral extenuante. Se encuentra estable pero en observación. Y allí estaba su nombre. Alejandro Ruiz. Camila se quedó paralizada en medio de la acera. Las voces de los transeúntes se volvieron lejanas, como un eco apagado. Las lágrimas no salieron. Solo una presión en el pecho, como si una parte de ella no aceptara del todo lo que estaba leyendo. Esa noche no durmió. Se debatía entre mantenerse al margen, como parte de su nueva vida, o dejar todo y volver por un instante a la anterior. Pero al amanecer, ya lo había decidido. Compró un billete de avión para el día siguiente. No por nostalgia. Ni por amor romántico. Sino porque algunas personas, aunque no estén contigo, siguen siendo importantes. Volver fue una experiencia extraña.
Las calles seguían igual, pero Camila no. La ciudad que una vez la vio caer ahora la recibía de pie, más fuerte, más consciente, más libre. En el hospital, pidió información con voz serena. ¿Familia?, preguntó la recepcionista. Amiga cercana, dijo sin dudar. Casi familia. La dejaron pasar. Alejandro estaba despierto. Tenía el brazo enyesado, un par de moretones en el rostro, pero sus ojos brillaban igual que siempre, hasta que la vio entrar. ¿Camila? Ella se acercó sin hablar al principio. Lo observó con ternura y temor mezclados. Estoy aquí, dijo por fin. No sabía si debía venir, pero no podía quedarme lejos. Él sonrió con los labios partidos. Lo supe. Que vendrías. Aunque no debías. Camila le tomó la mano sana. Deja de decirme lo que debo o no debo. Vine porque quise. Porque me importas. Alejandro cerró los ojos. Una lágrima escapó por la comisura. No sabía que el cansancio podía matar, murmuró. Me obligué a llenar tus vacíos trabajando más, soñando menos. Como si eso fuera a callar tu ausencia. Camila tragó saliva. Yo también te extrañé, confesó. Pero fui fiel a mí misma. Y eso me enseñaste tú. Él la miró con ternura, pero también con orgullo. Entonces valió la pena todo esto, si te mantuviste firme. Valió porque ambos crecimos, añadió. Y ahora sé que el amor no siempre significa quedarse, a veces significa dejar ir sin cerrar la puerta. En los días que siguieron, Camila se quedó en la ciudad. No por obligación. Sino porque quería asegurarse de que Alejandro tuviera compañía en la recuperación. Su vínculo ya no era el mismo. Pero tampoco había desaparecido. Era algo distinto. Más puro. Más real. Una amistad profunda. Un lazo sin exigencias. Un tipo de amor que también cuenta. Antes de regresar a París, Alejandro le entregó una pequeña libreta. No es mucho. Pero escribí algunas cosas mientras estabas lejos. Camila la hojeó con cuidado. Frases sueltas, pensamientos, recuerdos. Una página la detuvo. Aprendí que hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Y que si uno tiene suerte, puede seguir queriendo sin poseer. Ella cerró la libreta y lo abrazó. Gracias por seguir estando, aunque ya no estés como antes. Y gracias por enseñarme a estar sin ataduras, respondió él. De vuelta en París, Camila respiró el aire frío de la ciudad con otra mirada. Ya no sentía que dejaba algo atrás, sino que traía consigo una historia completa. Había aprendido que el pasado no siempre es una herida. A veces es un regalo empaquetado con dolor, pero lleno de sentido. Y ahora, más que nunca, estaba lista para lo que venía. Un año después, Camila estaba de nuevo en su ciudad natal. Pero esta vez no regresaba con heridas abiertas ni nostalgias pendientes. Regresaba como invitada de honor a un foro internacional sobre liderazgo femenino. Su rostro, sonriente y sereno, aparecía en carteles por toda la ciudad. Nadie lo hubiera creído, menos ella, aquella joven que alguna vez permitió que otros decidieran su futuro. Ahora, era ella quien marcaba el camino. La conferencia fue un éxito. Su ponencia fue emotiva y poderosa. Habló de los hilos invisibles que atan a tantas mujeres, la culpa, el miedo, las expectativas heredadas. Y de cómo se había liberado uno por uno, aún con temblores en las manos. La libertad no siempre llega con fuegos artificiales, dijo al final. A veces, es una decisión silenciosa. Pero cambia tu vida para siempre. El aplauso fue largo. Cerrado. No era solo admiración. Era gratitud. Esa noche, al salir del evento, alguien la estaba esperando junto al coche. No necesitó acercarse demasiado para reconocerlo. Hola, Camila. Era Sebastián. El mismo rostro elegante, pero más apagado. Ya no tenía esa seguridad arrogante. Ahora era un eco de sí mismo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, con voz cautelosa. Ella lo observó en silencio por unos segundos. Tienes 3 minutos, respondió, firme pero serena. Él tragó saliva.
Quería decirte que lo arruiné. No solo contigo, sino conmigo mismo. Pensé que tener el control me haría feliz, pero terminé vacío. Y cada vez que veía lo que hacías, lo que lograbas, me sentía más pequeño. Camila no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara. ¿Quieres que te diga que te perdono? Preguntó, sin dureza. No. Solo quería que lo supieras. Que me arrepiento. Y que, en algún rincón de mi vida, seguirás siendo la que dejé ir. Camila respiró hondo. Te perdoné hace mucho, no por ti, sino por mí. ¿Por qué no quería seguir caminando con esa carga? Pero ya no eres parte de mi historia. Solo una página que quedó atrás. Él bajó la mirada. No había espacio para dramatismos ni redenciones tardías. Solo la aceptación de que algunas personas llegan a tu vida como lecciones. No como destino. Semanas después, Camila volvió a París. Pero algo había cambiado. Su contrato con la fundación estaba por finalizar, y le ofrecieron renovarlo con mayores responsabilidades. Pero Camila sentía que había cerrado un ciclo. Había aprendido. Había dado. Había crecido. Y ahora quería crear algo propio. Así nació su idea más audaz, fundar una red internacional de mentorías para mujeres jóvenes que enfrentaban presiones sociales, familiares o económicas. No solo en ciudades grandes, sino en comunidades pequeñas, olvidadas, donde los sueños se apagan antes siquiera de nacer. Y no lo haría sola. Alejandro apareció en su vida de nuevo, no como pareja, sino como aliado. Él también había cambiado. Ahora dirigía un centro de salud emocional y acompañamiento terapéutico para jóvenes profesionales. Y cuando supo del proyecto de Camila, no dudó. Cuentas conmigo, dijo. En el rol que quieras, y desde el lugar que decidas. Camila sonrió. Gracias. Pero esta vez, me gustaría tenerte cerca. Él alzó la ceja. ¿Cerca como en equipo, o como en nos debemos una historia con final diferente? Ella se rió. Como en vamos a descubrirlo sin presión, sin etiquetas y sin miedo. Alejandro le estrechó la mano. Pero fue su mirada la que selló el nuevo comienzo. Meses después, en un pequeño salón en Oaxaca, una adolescente alzó la mano al final de una charla. ¿Cómo supiste que ya no necesitabas complacer a nadie más? Preguntó, tímida. Camila bajó del escenario, se acercó y tomó su mano. No lo supe de inmediato. Pero un día me di cuenta de que vivir para otros es como usar una ropa que no te queda. Incómoda. Apretada. Fea. La joven sonrió. Camila también. Y tú, dijo, mereces brillar con tu propia luz, no con la que otros te imponen. Esa noche, mientras escribía en su diario frente a una ventana abierta, Camila pensó en todo lo vivido. En el dolor. En la rabia. En el miedo. Pero también en la fuerza. En las personas que la acompañaron. En las decisiones que cambiaron su historia. Y escribió una sola frase. No fue la historia que mis padres soñaron. Ni la que Sebastián imaginó. Ni siquiera la que yo planeé. Fue mejor. Porque fue mía. Y con eso, cerró el cuaderno. Y empezó otra página en blanco.